Hola, ¿quieres saber qué es la cruda o la resaca? Quédate en este video para saberlo. La cruda, también conocida como resaca, son una serie de signos y síntomas desagradables que se presentan después de tomar bebidas alcohólicas, regularmente horas después de haberlo hecho. Por lo regular, los signos y síntomas desagradables van a desaparecer después de las primeras 24 horas una vez que hemos dejado de tomar bebidas alcohólicas. Esto hará que se equilibre y en nuestra sangre se elimine el porcentaje de alcohol llegando a cero. Esto hará que nos volvamos a sentir bien y recuperemos nuestro estado normal. ¿Qué síntomas se presentan? Los síntomas desagradables de esto llamado cruda o resaca se inician regularmente cuando los niveles de alcohol que tenemos en sangre han disminuido lo suficiente o han llegado a cero, y aquí es donde se comienzan a presentar. Ahora hablaremos sobre los síntomas. Estos síntomas pueden reflejarse como fatiga y debilidad. No tenemos ganas de despertarnos o de levantarnos. También se puede presentar sed excesiva y la boca la podemos tener seca. También podemos presentar dolor muscular, dolor de cabeza acompañados de náuseas y vómito. El dolor estomacal también se puede presentar y una gran sensibilidad a la luz y al sonido. Esto quiere decir que nos molestará cualquier tipo de luz o cualquier tipo de sonido fuerte. También podemos presentar temblores corporales y muy poca concentración. Ahora vamos a hablar lo que causa la resaca o la cruda. Aquí podemos mencionar el consumo abundante de bebidas alcohólicas. Recordemos que cada cuerpo es diferente y cada persona tiene un nivel distinto o una tolerancia distinta al alcohol. También se puede presentar una orina excesiva y a su vez esto generará la deshidratación. Nuestro cerebro tomará la señal de estar bebiendo como un consumo excesivo de líquidos, por lo tanto nos estará mandando constantemente a orinar. También se va a presentar una respuesta inflamatoria del sistema inmunitario y con esto podemos llegar a tener pérdida de memoria, falta del apetito y falta de la concentración. Por este motivo, al día siguiente después de tomar, puede ser que no recordemos algunos sucesos. Dentro de las causas también encontramos la irritación del estómago, ya que al ingerir bebidas alcohólicas se libera una cantidad de ácido abundante y esto a su vez nos podrá provocar vómitos, náuseas o dolor estomacal. También se puede llegar a presentar un bajo nivel de azúcar en sangre y esto generará fatiga, debilidad, temblores y en un grado más grave convulsiones. La dilatación de vasos sanguíneos que nos podrá dar como consecuencia el dolor de cabeza. Señales de urgencia por las cuales se recomienda llamar a emergencias. Si una persona después de ingerir alcohol presenta las siguientes señales, es mejor que te prevengas. Estas señales pueden ser confusión. La persona no sabe quién es, no sabe en dónde está e incluso puede llegar a desconocer a sus amigos. Presencia de vómitos constantes, convulsiones, respiraciones menores a 8 por minuto, piel azulada o pálida, hipotermia cuando la persona empieza a tener problemas con el frío y su temperatura corporal empieza a bajar. Principalmente se puede presentar con temblores. Dificultad para estar consciente, quiere decir que la persona aparentemente se quiere dormir y luego despierta, y también dificultades para despertarla, ya una vez que la persona ha quedado inconsciente y es muy difícil traerla de vuelta o que vuelva a recuperar su conocimiento. Estas señales son importantes porque aquí ya habrá que llamar a urgencias. Algunos tratamientos que se mencionan que no están respaldados por información científica, pero que se pasan de persona a persona son los siguientes: consumir alimentos dulces como miel o jugos para contrarrestar los efectos de la resaca, consumir bebidas electrolíticas, y estas pueden ser bebidas para deportistas o sueros con la idea o el objetivo de equilibrar los electrolitos que se han perdido por el consumo del alcohol.
También hay otra que se comenta muy comúnmente, que es consumir nuevamente bebida alcohólica al día siguiente con la idea de eliminar los efectos de la resaca, pero lo único que se consigue es prolongar el estado etílico en nuestro cuerpo, lo cual quiere decir que los efectos de la resaca se prolongarán por más tiempo. El medicarse con paracetamol no es recomendado porque puede dañar el hígado cuando se combina con bebidas alcohólicas. Te recomiendo evitarlo. Muy bien, pues hemos llegado al final de este video. Espero que la información sea de tu utilidad y nos vemos en un próximo video.